Esto de dicho a mano, como decías, es el nombre que nosotras decidimos junto con mi socia, que ahora les voy a mostrar una foto de ella. Decidimos llamar a esta metodología, utilizar la metodología del Visual Thinking como modo también de poder enseñar de una manera distinta. Bueno, la de turquesa soy yo y la de rojo es Mariela, mi socia. Nosotros encontramos esto del Visual Thinking, nos encontramos con esto y dijimos a ver qué es y nos interesó un montón meternos de lleno. Somos Mariela, psicopedagoga, yo soy psicóloga, ambas trabajamos mucho tiempo en equipos de orientación escolar y como docentes, yo soy docente, fui docente de varios de los niveles y ahora que estoy en universidad. La cuestión es que desde los equipos de orientación nos pasaba un poco esta cuestión de que cómo podemos nosotros desde el lugar del equipo ayudar a los docentes, no solo cuando aparecen problemáticas puntuales de chicos individuales, sino también algo más abarcativo del aula, o sea, algo más que tenga que ver con el ejercicio de la enseñanza puntualmente y mejorar los procesos de aprendizaje. Nos encontramos con el Visual Thinking y prestamos atención. Primero, ¿qué es el Visual Thinking? Es estimular el pensamiento visual para comunicarte mejor con los demás y con vos mismo. O sea, para eso, esa es la misión que nosotras desde Dicho a Mano que queremos transmitir. O sea, cómo nos podemos comunicar mejor. Porque no solo con los demás, también con uno mismo puede servir. Y aclarar también, decir que yo les voy a contar acá en este pequeño taller qué es y para qué sirve. Y en esto que venimos hablando de las tecnologías, las chicas nos trajeron un montón de tecnologías y un montón de cosas novedosas, pero yo voy a volver a otra tecnología. Yo voy a volver, no sé si ven mi cámara, yo voy a volver a esta tecnología, la 1, la del lápiz, la primera, ¿no? La primera de las tecnologías que usó el ser humano. Pueden ser los marcadores también. Si bien después esto lo podemos llevar a las TICs, por supuesto, no hay problema, y hay miles de maneras de hacerlo, pero la idea es, pensaba un poco lo que decía al principio Luciana, en esto de que las TIC sirven para facilitar los aprendizajes y que en el fondo, y también pensaba en lo que decían las chicas de los juegos o esta gamificación, como que las cosas que ellas propusieron no son actividades ya hechas o juegos ya hechos para que el docente los aplique tal como están a otras personas, sino que son herramientas que te permiten vos crear tus propias actividades y tus propios juegos con tus contenidos como docente, ¿no? No que lo hizo otro y yo le doy lo mismo que hizo otro a mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo que pasa con el Visual Thinking. Es un punto, creo que en coincidencia que encontré cuando las escuchaba. Esto de que se trata de facilitar, ¿no? Y que hay un montón de formas de facilitar. Y no solo necesitamos saber de la super tecnología, sino que con esta también podemos. Bueno, un poco lo que ya ahora les voy a explicar de qué se trata el Visual Thinking y se los voy a definir, pero principalmente se trata del dibujo simple. O sea, la idea es comunicar a través de lo visual, pero lo visual desde el punto de vista del dibujo simple. Por eso digo el lápiz. El que diga yo no sé dibujar, miente, y después les voy a decir por qué. Así que nada de yo no sé dibujar, eso queda afuera de esta charla. Bueno, porque la idea es hacer dibujo simple, no hacer una cuestión artística. No se trata de que sea una ilustración, ni algo artístico, ni algo súper bien hecho, todo lo contrario. Pero la primera pregunta que me hago es, ¿por qué el dibujo simple puede llegar a convertirse en una metodología de enseñanza? Y especialmente una enseñanza inclusiva. Y miren, les voy a decir, primero que el cerebro, ahí tenemos un montón de información, fíjense, el cerebro procesa 60.000 veces más rápido una imagen que una palabra. Y esto es porque para procesar una palabra yo tengo que no solo saber el idioma, qué significa esa palabra, el significado, sino que decodificar esa palabra con ese sonema, con ese sonido, con ese significado, etcétera, etcétera. Entonces todo eso pasa rápido, pero la imagen es muchísimo más rápido. Se evita todo ese proceso. Se entiende en una décima de segundo, es instantáneo, cuando es obviamente un dibujo simple y comprensible, ¿no? El 90% de la información que recibe nuestro cerebro es visual.
hay mucha más información que recibimos por lo visual que lo que recibimos por lo auditivo cuando hablamos de los sentidos. Es el principal de los sentidos. Entonces, bueno, esto no podemos dejarlo de lado porque lo sabemos, lo vivimos a diario, ¿no? Después, el dibujo aumenta el deseo de leer. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros a los niños chiquitos, a nuestros hijos cuando son chiquitos, les leemos un cuento que tiene imágenes, ¿qué hacen los chicos? Los chicos miran el dibujo y quieren saber qué pasó, quieren saber qué significa ese dibujo y qué significa esa ilustración que está ahí, qué me está contando. Entonces necesita que le leamos lo que dice ahí, porque tiene la curiosidad de saber qué pasó. Esa curiosidad nos produce la imagen y queremos saber qué dice abajo. Si ustedes ven este dibujo que tienen acá, probablemente quieran saber por qué hay, no sé, una personita con un librito, con otro librito, ¿qué dice ahí? ¿Por qué está ese dibujo? ¿No? Como que genera una gran curiosidad. Y si están juntos, el dibujo y la palabra, mucho más potente es, porque además aumenta las posibilidades todavía más de las que estábamos hablando, de llegar al contenido más rápidamente y lograr apropiárselo y entenderlo más rápido. Así que bueno, esto un poco como para decir por qué necesitamos. Pero hay otra razón que es mucho más simple y que cada uno de ustedes va a hacer la experiencia en su propia, en unos pequeños minutos. O sea, en unos pequeños segundos, digo, va a pasar esto. Yo voy a mostrar la siguiente diapositiva y ustedes, me voy a quedar callada y cada uno se va a tomar unos minutos para ver qué pasa. Voy a quedarme callada unos segundos, ¿no? Poquitos segundos. A ver, ahí va. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Para dónde miró todo el mundo? Bueno, lo más probable es que la gran mayoría haya mirado hacia donde dice la flecha y no hacia donde dice la palabra. Porque la flecha es una imagen muy atractiva, llama mucho la atención y por más que la frase está bien grande y dice mirá a la derecha, yo voy a mirar para el lado que me indica la flecha y no para el lado que me indica la palabra. Y esta es un poco el fundamento también de por qué es más importante la imagen que la palabra. Y esto decimos acá, ¿no? Las imágenes tienen más poder que los textos, ¿sí? Esto ya lo comprobamos cada uno en su propia experiencia. Bueno. Entonces, ¿qué es el visual thinking? Ahora sí, vamos de lleno a explicar un poquito qué es. Voy a dar como una explicación un poquito, entre comillas, teórica, como para que entendamos de qué se trata. Primero que nada, si lo traducimos al castellano o al español, sería pensamiento visual, la traducción literal. Pensamiento visual es un área del pensamiento o es una modalidad del pensamiento que tenemos todos los seres humanos, tengamos la condición que tengamos, predomina nuestro pensamiento visual. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, que la mayoría de los estímulos entran por la vista más que por los oídos. Obviamente que en este caso, dejando de lado a las personas no videntes, pero las personas no videntes también conforman imágenes de otra forma, con otra estructura, pero conforman imágenes en su cerebro para entender las cosas. También las necesitan como transformar en algo más concreto. Entonces, pensamiento visual es algo que predomina en nuestra forma de pensar. En este caso, digamos, el visual thinking en realidad está visto, o sea, está descrito teóricamente como una metodología que utiliza, por eso decíamos al principio, estimula el pensamiento visual para comprender mejor el mundo. Nosotros cuando nacemos, nos entra la información por los sentidos, la mayor parte de esa información entra por la vista y de esa es la forma en la que conocemos el mundo. Entonces, bueno, es a través de lo visual donde más conocemos el mundo. Y esa percepción que recibimos se transforma en un pensamiento en nuestro cerebro, ¿no? Por eso el pensamiento visual ese que se transforma es metafórico, porque tenemos que transformar algo por ahí. Si tenemos que transformar algo que es abstracto, lo tenemos que transformar en una metáfora para poderle dar una idea. Es inconsciente en el sentido que no lo hacemos a propósito, digamos, aparece, necesitamos ese contacto con la imagen o con lo visual para poder entender algo y viene a través de los sentidos, viene de lo perceptual. Con lo cual,
Podemos decir que la percepción es el resultado, el pensamiento visual es el resultado de la percepción más la cognición, ¿no? Cuando lo que entra por los sentidos se articula en nuestro cerebro y genera procesos de cognición, que después nos van a servir obviamente para el aprendizaje, ¿no? Y esta metodología del visual thinking, ya yendo al ejercicio en sí de tal, incluye imágenes y texto. O sea, no es todo dibujo solo suelto, sino que incluye imágenes, incluye palabras. O sea, que hay lenguaje escrito, hay formas simples, que pueden ser figuras geométricas, dibujos muy simples. Fíjense, los dibujos que ustedes se van a encontrar acá son muy simples y además agregué algo que estamos empezando a agregar ahora, que son los emojis del que tenemos todos en el celular, para que vean que ni siquiera, a veces ni siquiera es necesario dibujar, digamos. Poniendo eso ya tienen imágenes que acompañan lo que estamos diciendo, ¿no? Pero si no, los dibujos que van a ver van a ser así, súper simples, de lineales y de palito. Círculos, triángulos, rayas, cuadrados, y con eso conformamos imágenes. Y después también podemos tener gráficos diversos, como ven acá, marquitos, flechas, globos de texto, que se usan un montón. Porque un poco se escucha, se está empezando a escuchar más que antes, y es un concepto que se empezó a utilizar más que nada en el área de la empresa, donde ahí se utilizó mucho para lo que es publicidad, para marketing, esto de poder, vieron todo lo que hay con la publicidad en relación a lo visual y a poder impactar en la gente de una manera como más directa, también en el área de la venta. Y nosotros cuando lo encontramos vimos que todo lo que hay a nivel de formación en Visual Thinking estaba orientado para ese lado, ¿no? Y dijimos, pero esto también está buenísimo para la escuela. Y dijimos, sí, pero no podemos aplicar cosas que están aplicadas en otro ámbito directamente en la escuela. Estas no son transferibles directamente. Es más, las veces que se han intentado pasar cosas a la escuela de una forma así tan abrupta, no fueron efectivos, digamos. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar esta metodología, pero para la educación, para enseñar? Dijimos, bueno, vamos a utilizarla, pero vamos a desarrollarla para enseñar. Y ahí empezamos nuestra investigación también, donde, digamos, a partir, digamos, de la metacognición y de las posibilidades de aprendizaje y de las diferencias de aprendizaje y de las dificultades de aprendizaje, empezamos a ver cómo esta técnica nos podía ayudar. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué el visual thinking en la escuela, no? Esto que vengo diciendo, ¿por qué el visual thinking en la escuela? Y ponernos a pensar a ver en qué nos puede ayudar en la clase, principalmente, ¿no? En la clase concreta. Una de las cosas principalmente que nos pasan en la clase, les digo que a mí me pasa en la universidad, así que secundaria, primaria, pasa lo mismo o peor, pero es el desafío de atraer la atención de los alumnos, ¿no? Algo las chicas también nombraron en algún momento. Decía, una de las personas más temprano decía que en los comentarios esto de que la atención dura muy poco, decía una de las personas que comentó. La atención dura poco y cada vez dura menos, ¿sí? Ahora, los chicos pueden estar horas, pero horas prestando atención al celular, en un juego, en un video o en TikTok o en lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que proponemos para que los chicos presten atención? ¿No es cierto? Y por otro lado, decimos, bueno, para eso entonces tenemos que tener una forma atractiva de enseñar. Un poco la gamificación es una forma atractiva de enseñar, que explicaban las chicas. Poder utilizar recursos que nos sirvan para que sea más atractivo, porque competimos con un gran competidor, un competidor muy desleal, si querés, que es, las redes sociales, los juegos y todas estas cosas que están tan inmersas en los chicos, ¿no? Entonces, frente a esto, decimos, bueno, a ver, la forma tradicional de enseñar, con un lenguaje verbal, que se habla, se explica con toda la buena expertise docente y todo de explicar,
pasa que no, esta manera, digamos, no es la manera en que los chicos hoy, y les diría hasta los adultos en la universidad, porque me pasa lo mismo en la universidad, no es la forma en la que nos estamos vinculando hoy, y mucho menos posterior a la pandemia, donde más pantallas que antes, ¿no? Entonces, el lenguaje visual, el pensamiento visual, en cambio, nos va a aportar no solo el lenguaje verbal, sino que nos aporta el lenguaje visual. Y el lenguaje visual es ese lenguaje que tenemos todo el tiempo a nuestro alrededor. Es con el cual conocemos el mundo, es a través de lo visual, como decía al principio, que recibimos la información. Entonces, si nosotros cuando queremos comunicar un contenido a nuestros estudiantes, le sumamos un lenguaje visual a esto, a esa comunicación, entonces logramos una manera más atractiva de enseñar y también logramos que nos presten un poco más de atención. También, bueno, después les voy a dar otros beneficios que esto tiene, pero sí esto de poder captar la atención. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, durante las presentaciones de las chicas, de ambas presentaciones, estaban muy atentas a la presentación. Si por ahí hubiera estado cada una de nosotras hablando todo este tiempo, solamente hablando, no todo el tiempo hubieran prestado atención. En cambio, tenés algo para ver, algunos se habrán quedado leyendo lo que ellas presentaban mientras las escuchaban, genera mayor atención. Y mucho más estos dibujos, yo no sé si les gustaron los dibujos, pero son muy lindos a mi gusto, y me parece que son agradables, coloridos, simples, y entonces permiten esa conexión. También generan como una conexión emocional, ¿no? Esto de decir, ay, qué lindo, ¿no? Yo siempre digo que el dibujo siempre es un gol, porque más que nada cuando es el dibujo simple. ¿Por qué? Porque si me sale mal y me sale medio feo, lo máximo que van a hacer, lo más desagradable por ahí podría ser que se rían. Y la risa no es mala, ¿sí? Si se ríen de mi dibujo no es algo malo, nos reímos todos. De hecho, uno se ríe de su propio dibujo cuando le sale mal. Pero nadie se va a ofender, nadie se va a enojar y nadie te va a pensar que sos menos profesor o menos docente porque dibujes mal. En cambio, si dibujas bien, lo mismo, van a reírse o van a decir, ay, qué lindo. Y siempre la emoción es una emoción positiva frente a un dibujo simple. De la forma tradicional de enseñar, lo que nos está pasando actualmente, que creo que, no sé si alguien acá de los que están escuchando le pase lo contrario, pero esto de que los alumnos no comprenden lo que leen. Esto ya está en unos puntos gravísimos, a mi entender, porque yo en la universidad, ya no sé cómo explicar las consignas de los exámenes, o sea, porque no comprenden las consignas de los exámenes. Y no es un problema de esas personas o de los chicos, creo que nos está como pasando a todos, ¿no? Esta cuestión de que nos está costando leer primero y entonces la comprensión lectora cada vez es más complejo que los alumnos entiendan, especialmente los más chicos, ¿no? Entonces, facilitándolo con un dibujo, ¿no? Agregándole lenguaje visual, hacemos que las ideas, eso que hay que leer, esas ideas se hagan visibles, que las podamos objetivar, que le demos tridimensionalidad, que la saquemos de la palabra chata. Y además lo podemos hacer de forma muy simple, porque no hace falta, como les decía yo, hacer una gran ilustración, ¿sí? Entonces, lo que tiene es que objetiviza el contenido, lo saca de la cabeza y permite que nosotros podamos relacionarnos, quería decir, con ese contenido de otra manera, como pasa, por ejemplo, con estos dibujos, con estos conceptos dibujados. O sea, no es lo mismo que yo te diga las ideas se hacen visibles, el texto solo, que además de eso venga una personita mirando la idea con el dibujito, o sea, lo estoy objetivando, lo estoy como llevando a lo concreto y le estoy dando una imagen. Entonces eso también atrapa mucho la atención. Y lo principal es que nos ayuda en la inclusión de las diferencias. ¿Sí? Y esto es importante porque tenemos que ser conscientes, no solo que todos somos diferentes, como decimos siempre, sino que hay algo que tenemos todos en común, incluso las personas que tienen dificultades de aprendizaje,
¿qué es el pensamiento visual? Los chicos que tienen dificultades de aprendizaje o dificultades del habla o del lenguaje, se les hacen adecuaciones curriculares y se les pone todo visual. Pero no son ellos los únicos que les vendría bien o que les viene bien esta modalidad. También todo el resto de las personas. Yo a veces digo, ¿cómo podemos reflexionar en esto de decir, no solamente, o sea, cierta modalidad visual que podemos utilizar nos puede servir a todos, no solamente a los que tienen dificultades, y además eso que hacemos para los que tienen dificultades puede servirle al resto también, ¿no? Es como una buena forma de incluirnos a todos. En una de las escuelas donde trabajé me pasó una vez que uno de los alumnos que tenía integración, la integradora, bueno, en esa época se hablaba de integradora, le decía, le hablaba de, le adecuaba las actividades y le hacía unas actividades muy visuales, muy divinas, qué sé yo, a ese chico porque lo necesitaba, ¿no? Y había otros chicos que por ahí no tenían ningún diagnóstico, ninguna patología, pero también les costaba un montón. Entonces, se asomaban y miraban qué es lo que estaba haciendo. Y un día este chico, el que era integrado, dice, no, yo puedo solo, no me ayudes hoy. Entonces ella le dice, bueno, entonces como no te ayudo a vos, mientras tanto voy a ayudar a fulanito que también lo necesita. Y el chico dijo, entonces no soy yo solo el que tiene problemas. Entonces, y al otro, por supuesto, le benefició un montón. Entonces, claro, ahí justo estoy leyendo uno que dice, pero pasa con los avisos de los padres. No solo con los avisos de los padres, sino también con los avisos en sala de profesores. No me digan los que son profesores acá que leen todos los carteles en sala de profesores. Yo soy la única que no leía los carteles. Entonces, nos pasa que si no nos llama la atención, que si nuestra vista, si hay algo que nuestra vista no es atrapada, no pasamos de largo. Entonces, bueno, así que, bueno, y por eso la invitación que nos hace esta metodología es a que todos necesitamos, y que está bien que usemos el pensamiento visual, que está bien que usemos lo visual para comunicarnos porque esto nos incluye. Incluso también si es gente que habla distintos idiomas. Si yo me ponen en China en este momento, me sacan de acá y me llevan y yo nunca aprendí a hablar chino, y quiero, no sé, comer algo o quiero ir al baño, haciendo un dibujo me van a entender y ellos me van a saber indicar a dónde tengo que ir. No necesitamos ni siquiera ahí el lenguaje. Y con respecto a dibujar, que les decía antes, que lo retomo, no podemos, o sea, yo les dije, es mentira que no sabemos dibujar, porque cuando, digamos, dibujamos antes de hablar. Eso es algo que nadie nos enseña, es natural en el ser humano. El hombre primitivo dibujaba en la caverna, las paredes de la caverna, no para decorarlas, sino para comunicarse entre ellos los procesos antes de que existieran los lenguajes y los idiomas. El niño dibuja mucho antes, al año y pico, 2 años como mucho, ya está primero dibujando las paredes, rayando lo que puede, encuentra un lápiz y empieza a dibujar. Y ese dibujo va evolucionando solo, ¿no? No necesita un profesor de dibujo, un nene de 3 años para evolucionar el dibujo, no, evoluciona solo el dibujo, porque es una cuestión evolutiva, cognitiva, del propio cerebro. Entonces, el dibujar es mucho más natural en el ser humano que incluso el habla. Entonces, la excusa esa de no sé dibujar es mentira. Saber, no necesitamos saber. No es un tema de saber o no saber. Quizás es un tema de animarse. Ahí ya está en cada uno, ¿no? Y después aprender algunas que otras técnicas que nos sirvan para dibujar, que te quede más lindo, ¿no? Y la práctica, por supuesto. Bueno, entonces, una de las formas que nosotros encontramos para aplicar, o sea, para aplicar el pensamiento visual en el aula, además de explicar con dibujos, que esa sería como la forma más importante, ¿no? O sea, utilizar el visual thinking como metodología de enseñanza, pero para empezar, podemos empezar con hacer actividades visuales.
que bueno, la gamificación que explicaron las chicas son todas actividades visuales, pero también podemos crearlas nosotros en nuestra propia, con nuestros propios recursos, ¿no? Así, actividades, bueno, esto lo voy a pasar lo más rápido que pueda, pero para explicarles que las actividades visuales propician la atención y la participación. Les voy a mostrar luego ejemplos y ahí van a ver por qué digo esto. Hacen visibles las ideas, tiene que ver con lo que acabo de decir. Activan las funciones cerebrales, porque estos dos hemisferios que nosotros tenemos, uno que es más lógico, matemático, de la palabra, y el otro que es más holístico, creativo, intuitivo, esos dos hemisferios con esta técnica se unifican, porque tenemos la palabra, tenemos el dibujo y tenemos la creatividad. Porque una de las cosas, además de mejorar la comprensión lectora, hace simple lo complejo, hace que lo que es complejo a nivel ideas lo podamos simplificar. Necesitamos pensarlo mucho también para poderlo transformar en un dibujo. Entonces, para eso vamos a utilizar la creatividad. Es re importante poder, durante el proceso de enseñanza, durante el proceso de aprendizaje, cuando los sujetos están en construcción, ¿no? Estas mentes que están en proceso de construcción, puedan utilizar la creatividad. Es súper importante porque la manera que la inteligencia evoluciona es a través de la resolución de problemas. Es decir, yo tengo un problema y tengo que, mi cabeza, mi mente, mi inteligencia tiene que buscar la forma de solucionarlo, y eso es a través de la creatividad. Por lo tanto, es importante que se estimule la creatividad para que ambos hemisferios trabajen en conjunto y sea mucho más. Alguien decía hace rato en el chat que no nivela para abajo, sino para arriba. Bueno, exacto, le agrega más posibilidades. Ya hablé de la inclusión, por supuesto, proporciona el trabajo colaborativo también, porque entre todos podemos pensar cómo dibujaríamos esto. A ver, este concepto tan difícil, tan abstracto, ¿cómo lo dibujaríamos? Nos permite gestionar las emociones, porque si la podemos ver y la podemos expresar, como decían las chicas, en esto de actividades donde con emoji se puedan ver las emociones y qué sé yo, nosotros hemos hecho varios animómetros que permiten gestionar las emociones, porque es verdad lo que decía, no me acuerdo si lo decía Lore o Soli, pero esto de que quizás, bueno, hay que estar atentos, que si muestran una emoción que no es positiva, pero si la pudieron sacar, si la pudieron mostrar en un objeto, en un dibujo, y no es necesario que la digan si no quieren, pero ya todos sabemos que se siente así. Digo, puede estar triste, solamente con mostrar la carita, ya está. Le preguntamos, no quiere decir que no pasa nada, pero ya sabemos. Entonces, en vez la persona actúa sus emociones. Entonces, un chico viene triste, enojado de la casa, se la va a agarrar con los compañeros, se va a pelear, va a hacer esto. Si antes de empezar la clase nos muestra que está enojado, todos sabemos que está enojado, vamos a actuar distintos con él. Los mismos compañeros también van a actuar de otra manera y se van a evitar también situaciones de conflicto de aula, ¿no? Bueno, también nos permite hacer visibles los procesos. Primero esto, después aquello, esto va acá, esto va allá, esto va arriba, esto va abajo, esto para abajo, esto está en la capa de abajo, está la capa de arriba. Nos permite visualizar los procesos y entenderlos como son. Con esto de las TICs que decía Luciana. Bueno, mucha gente grande que tiene otra edad y que no son nativos digitales necesitan escribirse los pasos. Primero hago clic acá, después hago clic acá, después hay que hacerse el croquis, digamos, del mapa de todo lo que hay que hacer. Bueno, necesitamos verlo, ¿no? Esa es una forma también de, además, memorizarlo mejor, porque si yo solo tengo dibujado, después no necesito volver a mirar el dibujo. Me quedó más grabado el dibujo que el proceso en sí, ¿no? Que la acción. Y les quería mostrar ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una actividad, en el recuadro gris que está ahí, sería actividad tradicional, un cuestionario, una evaluación de la semana, para poner un ejemplo. Y fíjense que si a mí me dan una lista de 5 preguntas que me tengo que poner a escribir, bueno, tengo que primero decidir leer las preguntas, después tengo que entenderlas, después tengo que pensar qué me quieren decir. En cambio, si yo encuentro una actividad así, donde tengo que completar, primero que me siento más convocada, no sé si les pasa, pero ya veo la primera pregunta
y me siento, hay un espacio vacío ahí para rellenar, me siento convocado a rellenarlo. Entonces, como me siento convocado a rellenarlo, leo lo que me están pidiendo, ¿no? Es como que llama de otra manera, me invita a completarlo. Y yo acá puse un ejemplo de matemática, en esto que les decía de lo de la participación. Fíjense, una tarea así. Esta actividad eran preguntas, eran como también un cuestionario de preguntas en relación a esta suma y a esta... Fíjense que, de hecho, las preguntas están acá, no dejan de estar las preguntas, están. Pero como que invita a responderlas, ¿sí? Acá están dando el ejemplo de los pictogramas, sí, ahí lo veo. Los pictogramas, hay unos pictogramas que son básicos, que son como genéricos, que se utilizan mucho con personas que tienen dificultades en el lenguaje, pero son muy inhumanos a mi gusto. Y uno hasta con palitos lo puede hacer más humano y más cercano y más emocional que esa cosa tan inhumana. Pero igual sirven, digo, son formas de comunicar visualmente para que entendamos mejor lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender, etc. Esto no llego para explicárselos, pero quiero decir que una de las cuestiones principales, digamos, del visual thinking es transformar un contenido en una imagen. Y esto es lo que llamamos metáforas visuales. ¿Sí? Las metáforas visuales son justamente transformar ese concepto abstracto, una idea que está en palabras y en ideas conceptuales, transformarlas en una imagen que la represente. Entonces, siempre va a haber una comparación o una analogía con un objeto real. Por ejemplo, yo puedo dibujar un paraguas, el paraguas puede representar paraguas, de cuando uno usa cuando llueve, pero también puede representar protección, puede representar equipo, digamos, todos los que están abajo de ese paraguas pueden ser un equipo, o puede representar un montón de cosas que se me ocurran a mí, ¿no? Un candado es un candado, pero también puede representar seguridad. Entonces, la cuestión de las metáforas visuales, ese es el punto donde hay que aprender, quizás es el nudo, digamos, de la cuestión del visual thinking, y es aquello que hay que aprender para poder empezar a utilizar esta técnica. ¿Cómo dibujar sin saber dibujar? Porque, bueno, van a seguir insistiendo que no saben dibujar. Entonces, lo que les dejo es, nosotras en la web tenemos un descargable, que es este librito que lo tienen acá, que es para que se lo impriman, para empezar a practicar dibujar personas. Fíjense, son personas súper simples que tienen un montón de formas y movimientos. Más que nada son personas en movimiento, ¿sí? Para que tengan a mano siempre y necesitan un movimiento determinado, pueden encontrarlo ahí y lo copian. Es importante dibujar, cuando uno dibuja conceptos, que haya personas, porque a las personas, a las personas nos gustan ver personas, o sea, nos atrae las caras, nos atraen las personas, más que las cosas tan abstractas. Entonces, a veces agregarle una persona a un icono ayuda un montón porque le agrega. Fíjense cuando yo le decía, visualiza las ideas. Yo podía haber dibujado solamente la lamparita, porque representa ideas, ¿no? La lamparita que representa ideas. Pero está la persona con la manito así, la está mirando. Ya eso me agrega mucho más contenido a eso que estoy diciendo. O sea, completa la imagen y completa el icono, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen, igual les podemos dejar en el chat el enlace directo, pero si no, dentro de la web, encontrarlo, les voy a pegar en el chat el enlace directamente para que se lo descarguen a este cuadernillo, ¿sí? Lo pueden tener en el celular y consultarlo, digamos, es súper práctico. Bueno, esto, no sé si yo lo corto acá porque ya superé los 5 minutos y contarles que los invitamos a nuestras redes, que las tienen ahí. Tenemos 2 cursos, uno que es justamente para ser facilitador visual como docente, ¿no? Dirigido a educadores, y después otro que es más un taller más cortito sobre actividades visuales, como eso puntual, para hacer actividades visuales como las que vieron antes. Así que síganos y ahí estamos, igual que las chicas, para conectar y comunicarnos para lo que necesiten.